Hola, buenas tardes. Somos alumnos de primer año de la licenciatura de Trabajo Social. Estamos cursando la cátedra de Filosofía Social con el fin de llevar a cabo los conocimientos adquiridos durante el año. A través de este material audiovisual explicaremos el tema del racismo, focalizándonos en sus historias, características y definición, relacionándolo con los contenidos brindados en cada una de las unidades para así poder tener una amplia mirada en el asunto. El racismo es una ideología la cual trata de ser superior a una persona sobre la otra por tener diferentes tipos de características. Existen dos tipos. En sentido estricto, se trata cuando hay diferentes diferencias biológicas entre una persona y la otra y trata de sacar el mayor provecho. Y en un nivel más amplio, se trata cuando las diferencias biológicas son olvidadas y tratan de ser superior a la persona que comete este tipo de racismo. Bueno, una vez terminada con la definición y los tipos de racismo, vamos a pasar a las principales relaciones que tienen el racismo. Una de ellas es el colonialismo. El colonialismo es originario en el siglo XV por conquista de países europeos. Es un sistema político y económico donde es impuesto el dominio de un país a otro territorio que es invadido, aplicando cualquier tipo de violencia hasta el nivel de esclavitud, opresión, discriminación sobre aquellas personas que viven en esa comunidad. Sus principales causas son el crecimiento europeo, mano de obra barata y expandir el mercado. Otro tema relacionado son los estereotipos. Los estereotipos es la mirada que tenemos a diferentes tipos de personas, las cuales tratamos de definir por distintos rasgos característicos que ellas poseen, por poder situarlos en una categoría en nuestra mente. Pues bien, los estereotipos es ese pensamiento dimensional que tenemos sobre determinadas personas. Un ejemplo relacionándolo con el racismo es esa mirada que se tiene sobre las personas que tienen un color más oscuro que las demás y se las relacionan como personas más atléticas y más fuertes, ¿no? Así pasamos al estigma social. Cuando hablamos de estigma social, se estigmatiza a una persona ubicándola en un cierto ámbito social, por contar con características, por contar con cierto tipo de características, perdón. También se podría decir que es la forma en que las personas miran o tratan a otras personas estigmatizadas. Y por último, y no menos importante, hablar del clasismo, que es un proceso por el cual implica una mirada racista a diferentes sectores sociales, donde se tiene una perspectiva sobre diversos ámbitos, en el cual algunos creen ser mejores que otros, causando rechazo y colocándolos en una categoría inferior. A continuación, mi compañero explicará los siguientes temas relacionados. Bueno, una vez terminado el tema del clasismo, ahora vamos a hablar del sexismo, que bueno, decimos que es otra expresión de la mirada racista, donde bueno, en este caso tiene que ver con las creencias sobre la superioridad o inferioridad de una persona solamente por pertenecer a una clase o a un colectivo sexual determinado. Bueno, hay dos tipos de sexismo. Está el sexismo hostil y benevolente, donde, bueno, el sexismo hostil está basado en una supuesta inferioridad de las mujeres como grupo, y el sexismo benevolente expresa un deseo por parte de los hombres de cuidar de las mujeres, de protegerlas y, bueno, de adorarlas de una manera excesiva. Bueno, ahora, hablando de las actitudes, decimos que las actitudes es el carácter que las personas eh, tienden a quitar aspectos de la realidad y, bueno, donde puede ser positivo o negativo. Hay tres tipos de actitudes: está el cognitivo, el afectivo y el conductual. Y, bueno, donde el cognitivo se piensa que la persona es superior a otra. Está el afectivo, que tiene un sentimiento de rechazo por tener características diferentes.
y está el conductual, que tienden a discriminar hasta llegar al punto de maltratar a la otra persona. Bueno, hablando de la modernidad, que donde también lo relacionamos con el racismo, o donde lo relacionamos porque, bueno, existen diversas teorías donde, bueno, hay un consenso de la modernidad, se cree que es donde surge el racismo, ya que o sea, surgen los procesos de conquista y colonización europea en América, en África y en Asia. Y bueno, nos relacionamos con eso porque creemos que de ahí surge el racismo. Y en las competencias se refieren al uso que hace el profesional de sus conocimientos y destrezas para provocar cambios, tanto capacidades como de aspectos de motivación y características del entorno. Hay tres tipos de competencias, donde bueno, está la competencia intelectual, de desempeño, y la competencia personal. La competencia intelectual está entendida como saber qué hacer, cuándo y con quién. Está la competencia en el desempeño, que es entender cómo actuar en situaciones específicas, y está la competencia personal, que es conceptualizada como una búsqueda de autoentendimiento o autocomprensión y el deseo de desarrollarse como profesionales. Bien. Bueno, lo que mi compañero terminó de explicar, voy a pasar a explicar lo que son los principios éticos, que es reconocer la dignidad inherente de todos los seres humanos. Los trabajadores sociales trabajan por relaciones de empatías y deben al otro. Es una de las bases de las prácticas éticas, así el trabajador social asume al otro como ser único. La idea es tratar a todas las personas como uno desea ser tratado y como uno gustaría ser tratados. Promoviendo sus derechos, los trabajadores sociales respetan y defienden el principio de indivisibilidad de los derechos humanos. Promueve los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales. Promueve la justicia social. Los trabajadores sociales promueven la justicia social en relación a la sociedad y en relación a las personas con las que trabajan. Esto significa que los trabajadores sociales van en contra de la discriminación y la opresión institucionalizada en todas sus formas. Los trabajadores sociales apoyan los derechos de las personas a un ingreso sostenible, el cual debe ser provisto a través del empleo docente y la seguridad social universal. Construir la solidaridad. Los trabajadores sociales trabajan efectivamente en comunidades y son sus colegas, dentro y fuera de la profesión, para construir redes de solidaridad y trabajar con cambios y sociedades inclusivas. Promover los derechos de la autodeterminación. Los trabajadores sociales reconocen que las personas tienen capacidad de autodeterminación. Respetar la confidencialidad y privacidad. Los trabajadores sociales respetan los derechos de las personas a la confidencialidad y la privacidad. Bueno, una vez finalizados los temas relacionados con el racismo, pasamos a hablar el dilema ético. El dilema se define como que es una situación en la que es necesario tener dos opciones, sean buenas o malas. En lo profesional, es una situación problemática dentro de otra situación problemática. Tiene que ver mucho con el principio ético del trabajo social, que debemos aplicar en esa situación, en la que se dividen en dos partes. Los principios éticos se excluyen entre sí. Para poder solucionar el conflicto debemos aplicar el principio que tiene más jerarquía. A continuación, con mis compañeros, le mostraremos uno de los casos que hemos elegido, que han sido compuestos por las cátedras. En nuestro caso, hemos elegido el caso número 4. El caso número 4 se trata de que Luis es un poderoso empresario que está en litigio con su esposa por la tenencia de sus dos hijos menores. De hecho, tiene influencias con el juez de familia, que entiende en la causa a quien ha encomiado para que saque un fallo favorable a su planteo. El juez interviene, habla con Isabel, una de las trabajadoras sociales del juzgado, y le ordena hacer un informe social con datos falsos que demuestran que Diana, la mamá de los chicos,
no está en condiciones de garantizar los cuidados y los derechos de los niños. Sin embargo, la realidad es otra. Al entrevistar a Diana, concluye en que es una mamá muy responsable y además se entera de algo muy grave, que ha sido objeto de múltiples violencias por parte de Luis. Ahora bien, Isabel sabe que el juez es tan corrupto y violento como Luis y tiene miedo de que si no hace lo que el juez le ordena termine perdiendo su trabajo y que la red de complicidades provinciales le impida a futuro acceder a otro empleo. Una vez analizado el caso con mis compañeros, pudimos llegar a la conclusión en que lo fundamental serían estos dos principios éticos que van acorde con la situación. Elegimos este principio ético porque, promover la justicia social y la integridad profesional. Elegimos este principio ético porque los trabajadores sociales van en contra de cualquier discriminación y opresión institucionalizada en todas sus formas y apoya la justicia social. Seleccionamos este principio porque los profesionales deben actuar con integridad. Esto incluye no abusar de sus posiciones de poder y relación de confianza con las personas con las que se relacionan, reconocer las fronteras entre la vida personal y profesional, y no abusar de sus posiciones de beneficio material o ganancia personal. Bueno, los beneficios y consecuencias que encontramos en estos dos principios éticos, en promover la justicia, encontramos que como beneficio que Diana se quedaría con la tenencia de sus hijos y el otro beneficio es que Isabel no incumpliría con las normas del trabajo social. En el beneficio de la integridad profesional, encontramos como consecuencia positiva que Isabel saldría beneficiada si dice la verdad acerca de la corrupción, respetando la ley y la integridad profesional. Y bueno, y los prejuicios o consecuencia negativa en promover la justicia, encontramos que si la trabajadora social falsifica los datos, Diana pierde la tenencia de sus hijos, lo cual sería injusto ya que ella posee las cualidades para tenerlos bajo su cuidado. Y en el otro principio ético, en la integridad profesional, como prejuicio y consecuencia negativa, encontramos que Isabel podría perder su trabajo y su matrícula por hacer lo correcto y no volver a ejercer como profesional. Bueno, para finalizar, encontramos estos tres argumentos. El argumento número 1, como grupo nos parece muy importante esta ética profesional, ya que todos deben respetarla y cumplir con su trabajo como lo requiere el principio. El argumento 2, el trabajo debe ser realizado con responsabilidad en cada una de sus acciones, teniendo pruebas empíricas que muestren lo sucedido. Adquirir una transparencia a la hora de tomar decisiones y así realizar un trabajo correctamente. Argumento número 3, la Asociación Internacional de la Escuela de Trabajo Social y la Federación Internacional de Trabajo Social tienen la obligación de proteger a los trabajadores sociales que estén amenazados por el cumplimiento de su deber debido a sus opiniones o por llamar la atención sobre injusticias.